ya hacemos lo que podamos, mi amor. Cuando ya esté metiendo las patas, ustedes me avisan. No, pare ahí. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita, contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Yo no tengo la imagen de mi madre, la tengo, pero aquí presente, vivitica. Yo les cuento así a mis niñas, les cuento cómo era la imagen de mi madre. Y la tengo presente, pero yo tenía, ya le digo, 5 años cuando ella murió. ¿La podrías describir? Era una señora absolutamente delicada. Ella era una persona que ya no, como el cuento, ella no la convencían con cuentos. Ella era una persona muy delicada. Eso sí lo digo porque yo, ahí sí que me acuerdo, mejor dicho, de ella en eso. Mi madre era una persona de la siguiente manera, es que de ese tiempo al tiempo de ahora, hay papitos lindos, es que no se puede comparar, ¿no? No hay comparación. Mi madre era una persona, ¿ustedes han oído nombrar sombreros de jipa? No, yo no. Eran unos sombreros, pero digamos que para las personas del campo eran sombreros, eran finos. Ambos usaban ese sombrero, blanco. Entonces ella, su sombrero blanco, su pañolón finísimo, eso que llamaban paño fleco de seda, que era lo más fino, y sus alpargaticas de fique. Y bueno, mejor dicho, ¿para qué le cuento? Yo tengo la imagen aquí presente, cómo era. Y ella era supremamente delicada. A mí me pegó 2 veces. Y en el tiempo que yo viví con ella y que me acuerde, me pegó 2 veces. Y a mi hermanito Alejandro le pegó después de casado. Y le dijo que si no estaba, que si no, pero hablemos al derecho, porque a mí me pegó porque resulta que es que a mí me salían unos granos en la cabeza. Okay. Y me dejarían por ahí un momentico sola en la casa. Y me... no sería, sino que no se descuidaron y me rasqué terriblemente. Cuando ella llegó, cuando ella me vio, estaba yo ensangrentada porque me había destrozado la cabeza. Y entonces ella pero yo sé que me pegó, pero no sé qué me pegó, por ahí un fetazo me daría. Y me llevó al pozo y me bañó y bueno, esa es una vez. Y la otra vez era que Antonia, mi hermana, ella no vivía en la casa. Ella, después de muerta mi madre, ella no vivió en la casa, pero ella iba por allá. Ella la quería mucho porque ella tenía una voz pero preciosa. Y ella la llevaba a cantar por allá con una profesora que había en la vereda de donde era mi comadre Berta. Y ella la pasaba por allá. Y entonces los muchachitos, los alumnos, le regalaron unas, ¿cómo llames? Unas, ay, no, es que no me acuerdo, unas cintas de esas, pero que son como de, ay, yo no me acuerdo. Y en todo caso, ella las dejó por ahí, que se las habían dado y que no sé qué, que ella cuidando sus cintas esas, y yo me puse y se las encrespé todas, y ella se puso brava, claro. Y ella la tenían cuidando unas novillas, y a mí sí no me tenían cuidando nada, porque yo era ahí de la casa. Entonces ella se puso brava por haberle hecho eso. Y entonces, mientras que tanto, se descuidó las novillas y las novillas se fueron a donde había un siembro de papa. Como ya estaba granada esa papa, con las patas sacaban la semilla o cogían la ramita y la alaban y salían ahí las papas y todas las papas por encima del barbecho. Y entonces mi madre me pegó a mí por entretenerle, hacerle males, y a ella también. Estas 2 veces que yo me acuerdo, pues, de esto, que es muy poco lo que yo me acuerdo de ella. Abuelita, ¿Y al tío Alejandro por qué le pegaron? Pues imagínense que es que esos tiempos no son comparables. Ay, Dios mío, Virgencita linda. En ese tiempo, ¿cuál trilladora? ¿Cuál esto de ¿cómo se llama? De hacer los siembros con ¿cómo se llama eso? Con araos de esos. No, en ese tiempo ellos, las yuntas, tenían una yunta de bueyes, tenían que manejarla un señor. Entonces él estaba arando por allá abajo.
eso sí, él era de mal genio, pero era una persona muy buena. Entonces, dicen que llamó a la señora que le llevara guarapo. Y ella, por estar jugando y estar charlando con las cuñadas, porque ella la querían mucho, yo la quise mucho hasta el último día. Y entonces por ahí está ya jugando y charlando y no sé qué. Y entonces mi hermanito le dio la que le sabe dar y se fue. Y pues parece, eso sí él me contaba, ellos me contaban después ya, parece que le dio una cachetada. Y le vio a mi madre y tome para que llegue. Cogió unas riendas. Sus mercedes saben qué es eso, unas riendas. Sí, señor. Sí, señora. Como ellos en ese tiempo no había carros ni nada de eso, sino era en caballos, eso tenían sus monturas, sus vainas, sus frenos, ay, no, eso era mejor dicho, ¿para qué le cuento? Y entonces cogió unas riendas de esas y le dio su muenda a don Alejandro y le dijo, si no está contento, si no está bien, allá arriba hay una casa, váyase para allá. Y ahí mismo le tocó coger su señora y su hija, creo que tenía la Leonorcita, irse para la casa y allá creo que, allá vivieron, yo me acuerdo dónde era la casa. Hasta que murió mi madre, y cuando murió mi madre, entonces, ahí sí ya les dieron las herencias y cada uno. Abuelita, te iba a preguntar, de los recuerdos que tienes, no, si no, pues no pasa nada, pero si tienes algún recuerdo bonito con tu mamá, o sea, algo bonito, lo que sea, un recuerdo bonito, algo que ella te haya dicho o una enseñanza bonita que te haya dejado tal vez, no sé. Ay, mi amor, de que me haya dicho así que enseñanza bonita, pues era el respeto a ellos, pero no. Pero yo creo que, por ejemplo, como respetar, ¿no? Porque tú dices que Alejandro fue grosero con su mujer, con su señora. Grosero tal vez no, sino que le diría, pues no le estoy llamando, ¿por qué no me llamó? Bueno, no sé, y le dio una cachetada. Eso sí, él mismo me contaba después, ya cuando... Bueno, después. Fue violento entonces. Y tu mamá dijo, no, aquí en la casa no, eso no se hace. No, ella era, no, eso era una persona, pues a mí, digamos, es muy poco lo que yo sé de ella, por lo que yo la vi, porque imagínense, pero cuando nosotros nos vinimos de Lengua Saque, nos vinimos a Nemocón, y veníamos nosotros, Otoniel y María Elena y la niña, y Estelita, que era la que estaba, y nosotros, yo cité ya mis 3 muchachos mayores. Y nos vinimos a vivir con un señor que trabajaba también en Peldar, y entonces como la casa era grande, la que tomaron en Emocón, nos fuimos a vivir las 3 parejas. Y ella, la señora del compañero, contaba que mi madre era una persona respetable y respetuosa, que ella mandaba llamar, era como medio familia con el papá de ellas, Carmen se llamaba. Y entonces la mandaba llamar que viniera y le daba de todo lo que ella podía, de lo que le traían por allá de Boyacá, porque mi papá era, ¿cómo era que llamaban? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso, el trueque. Cambista. De Boyacá le traían haba, maíz, alberja, y él les daba papa. Mi papá hacía comercio, sí, ok. Abuelita, bueno, así como lo que me comentas y en algún momento nosotros hace un tiempo que hablamos, puedo como medio ver que ustedes eran una familia pudiente, digamos, por ejemplo, cuando tú dices que tu mamá le pegó a tu hermano Alejo, tú dices que allá arriba hay una casa, digamos, estaban en la finca tal vez, o en la casa de ustedes tenían otra casa, digamos, adentro de otro lugar más arriba o algo así, y por ejemplo, luego cuando se fueron a Nemocón, la señora con la que se fueron, que del esposo trabajaba en Peldar, conocía a tu mamá y como que era una persona de renombre, ¿no? Como que tenía... me da como esa sensación, no sé si fue así o... Sí, incluso también porque ahorita también decías que tenía su sombrero de jipa, que dijiste, y su paño de seda, o sea, era una persona que tenía
eran pudientes, si se puede decir, tenían dinero. Y ya era, no, su mercedcito lindo. Oiga, yo no eché de menos a mi madre hasta cuando cumplí 15 años. Cuando yo cumplí 15 años, pues iba a pensar, y yo, pero Diositico lindo, que yo quién soy, yo como así, ¿no? Cuando, pues ya todavía había con mi madrastra, y ya en esos momentos, pues yo ya como que estaba, como dicen por ahí, sacando la uña, y yo, pero ay, Dios mío, lo que yo viví durante 7 años fue terrible con ella. Porque ahorita cuando dice que a los 15 años que su merced se preguntaba como yo quién soy, como una crisis de identidad y por esa falta como de la mamita o por qué lo dice su merced. Porque ella decía, pero yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Como que de pronto le decía a mi Diosito que por qué se la había llevado, si era una persona muy especial. Cuando ella, mejor dicho, como les digo yo a ustedes, es que, y yo quiero que ustedes me entiendan, que no me entiendan como que soy una persona orgullosa porque no sé tengo con qué, pero tengo muchas cosas de ser orgullosa, pero en el sentido que estamos hablando, no. Pero virgencita linda, lo que ellos tenían era mucho. Era que eran unas fincas que después, en este momento, yo creo que ni por millones, pero como en el tiempo no valían las... O sea, era gente que tenía dinero, pero ese dinero... En tierras. ¿Qué pasó con eso? Pues cuando mi madre murió, le dieron a cada uno su herencia, le dio lo que le correspondía. Lo mío, pues sí me darían, pero yo no sé qué pasó. Yo, la verdad, pues a mí me parece... Me lo caché en cositas. Habían comprado, y ya como yo, cuando ya nosotros éramos casados, que decir una finca ahí en Lenguasaque, en el campo que se llamaba Campo Hermoso. Pero la verdad, no sé qué pasó. Eso se regalaba y por cualquier peso. Ay, Dios. No, yo no. Nunca eso sí, les contaba, no sé qué hablando yo con mis hijos, porque yo les hablo por ahí. Y entonces yo diciéndoles que era que estaban ellos diciendo que la mesa que hay en Agua de Dios, que la ya mandaba a hacer de una parte de mis herencias. La había mandado a hacer y entonces aquí como no había, sí había, pero ¿para qué? Yo se la di a Alvarito para que la llevara para Agua de Dios y diciendo así, y diciéndoles que yo me acordaba, pero no mucho, porque es que de una de mis herencias que había vendido y había comprado, yo no me acuerdo si sería eso de la tal mesa, y a mis hijos les ponga cuidado. Tenía mis 3 hijos mayores, Marianito, Alvarito y Carlitos. A ellos ha comprado a cada uno una camisa. Me acuerdo como si hubiera sido hoy, las camisas a cuadritos, una telita. No, lo más de lindas las camisas. O sea, y a las dos mujeres... ¿Cambió una herencia por una mesa y camisas? Pues yo la vendí. Yo vendí y la plata que me tocaba, me dieron, pues, por ahí algo teníamos en casa y yo hacía eso. Yo creo que me quedaron como las bonitas maneras de mi madre. Pero ahí siempre pensando en los demás. Abuelita, entonces la del dinero era su mamá. Sí, señor, tal cual. Y yo he escuchado una historia de unas minas de carbón en Lenguasaque. ¿Eso qué? ¿Eso era las tierras que su merced vendió? Claro, eso era pero o sea, ustedes conocieron aquí que él venía mucho, Absalón Sachka, mi primo. No. Sí, el primo, yo lo conocí, yo sí. No, yo. Eso, las tierras que ellos tienen, minas de carbón, que de eso vive Absalón. Eso, pues yo no sé, eso era de mi mamá, pero no sé si le vendería a mi compadre o qué pasaría eso. Sí, imagínese yo qué voy a decir. Eso era de ella, de mi madre. Y las fincas que le estoy contando y ahí donde vivíamos, eso era. Es que, pues yo de mi papá poco oí decir que ellos como que eran muy pobres. Ellos eran, no. Era que el asunto era que
mejor dicho, los hermanos de mi madre eran 2 y ella, eran 3. Entonces, parece que mi abuelito, porque él, mejor dicho, las cosas de las delicadezas y las bravezas parece que vienen de él, de mi abuelito. Adriano se llamaba. Pero Adriano, yo no conocí nada de eso. ¿Cómo se llamaba? Adriano. ¿Y tu mamá? Ubaldina. Ubaldina. Por eso era que Carlitos iba a ser Ubaldina. Si era una niña, era Ubaldina. Carlitos, su merced no, sino su tío. El tío que... Por ejemplo, del abuelito Adriano, que era... Yo no lo conocí, a mis abuelos no conocí ninguno. Ni el padre de mi mamá se llamaba Adriano y la madre se llamaba Viviana Sánchez. Pero... ¿Y qué apellido era Adriano? Ella dice que era una santa y él dice que era, pero Virgen Santísima, pero ¿cómo sería? Es que hay cuentos que para qué. Yo creo que toda la tarde y mañana un poco de rato no acabamos. Lo que tenemos es tiempo. Le contaba yo aquí y le cayó tanto en gracia a Alvarito. Era que como ellos viajaban mucho en caballos por allá, ¿no? A otros lados, a otros municipios y todo. Entonces, estaba por allá viajando y se lastimó un pie, se tronchó, se rompió un pie, mi abuelito Adriano. Y entonces, todo, como dicen, enrengado y mal, le aconsejaron que ahí había una señora que sabía sobar. Y entonces, pero póngale cuidado cómo sería el señor de inteligente y de pillo. Entonces se fue de la viejita y le alcanzó, pero el pie bueno. Para probarla le alcanzó el pie bueno. Ah, fue madre. Y la viejita es que empezó. Ay, Virgencitica Santísima, y este señor, ¿cómo se ha podido parar? Y luego, no lo tiene vuelto nada. Y dice que saca a mi abuelita y le pegó su patada y allá la mandó. La vieja tenían una palabra, yo no sé qué, ellos decían arrumaquera, no sé qué, vieja arrumaquera, saber más que sabe de qué, y se paró y se puso sus alpargatas y qué vieja ni qué más, nada. Vieja arrumaquera. Es que era una persona muy, muy delicada, él era muy enfermo, él sufría de artritis y entonces él casi no salía, la que salía era ella a hacer los mandados, pero es que era una santa, mi abuelita Viviana. Viviana Sánchez, ¿y el abuelo era Adriano qué? Perdón. Adriano Moscoso. Adriano Moscoso. Okay. Y los padres de mi papá, pero de ellos sí yo nunca oí, no, que eran demasiado, no sé, ¿cómo que no? Sí. La señora se llamaba, ¿cómo se llamaba ahora? El señor se llamaba Isidro Sáchica, el papá de mi papá, y ella se llamaba, no me acuerdo, Rodríguez. No me acuerdo, Rodríguez. Entonces yo no conocí sino únicamente a uno de mis tíos. El papá de mi padrino Fídoro no lo conocí. Es que murió sumamente joven. No, yo no lo conocí. Mi tío Anastasio se llamaba, y él también padecía de esa vaina del reumatismo. Y él mantenía ahí en la casa con unas vainas rojas envueltas en los pies porque no, terrible lo que él sufría de eso. Y yo no lo conocía a él. Él me decía la Nelvia. La Nelvia. La Nelvia. Pipi, ¿ibas a hacer una pregunta? No, que sí, pues de que vivía, o sea, ¿cuáles eran los negocios y los mandados de los abuelitos de su merced? O sea, ¿a qué se dedicaban? Las minas de carbón y, no sé, vender algo. No, pero minas de carbón, sí, pero ¿Qué comerciaban o qué? Eso allá, mi papá era agricultor, pero era una cosa seria, no era que sembraba que un surquito de papa y hay otro de alberja y hay otro de maíz. No, eso era, no le digo qué cosa. Tenía la casa donde nosotros vivíamos, era una casa
que tenía unos tarzos, se llamaban, casi como esto, pero más angosto, como esta cocina, pero más angosto, y en tablas de estas vastas, como es de esta mesa. Entonces, eso llenaban allá de papa, gruesa, papa. No. Y una vez encontraba una cosecha con la otra. Pero él regalaba papitas para los que necesitaran. Y ya le digo que cambiaba papa por maíz, alberja, trigo. El trigo no. Trigo lo cultivaba él. Era trueque, abuelita. Sí, pero le digo, sí, y como la cosecha de la papa era un tiempo y la cosecha de los granos que traían era otro tiempo. Entonces, cuando les escribí, porque en ese tiempo llamada, pero a gritos. Entonces, no había WhatsApp. Por allá de Boyacá y traían en mulas. Pues ellos montaban en las mulas todas las papas y lo que habían producido. Claro, sí, se iban para Boyacá y lo cambiaban. Sí, exactamente. Ellos venían a Cundinamarca y llevaban la papa, la que si era, por ejemplo, 2 cargas de papa, por llamar así. Entonces ellos traían de cada bulto una cosa, cada bulto de papa, un bulto, por ejemplo, de haba, un bulto de maíz, así. Y luego, si es que la papa, en este momento la papa no vale tanto como lo que vale las habas, las alberjas, el maíz. Eso es más costoso. Por eso les digo a mis chiriticos que comparar este mundo con el de otros tiempos no tiene prende. Sí, eran otras épocas también, ¿no, abuelita? Abuelita, muchas gracias por contarnos tantas historias. Yo creo que me voy a hacer un tinto. Eso. Te vas preparando el tintico. Abuelita, una pregunta. Bueno, ya digamos después, ya en tu niñez, después de los 5 años, que fue cuando fue la muerte de tu mamá, de la bisabuela Ubaldina. Bueno, la situación en casa, bueno, tú nos contabas que los hermanos se iban de la casa, se iban yendo de la casa cuando ya se iban casando y toda la cosa. Pero la pregunta es, en casa, digamos, del cuidado de la casa, digamos, ¿quiénes eran los encargados? ¿Quiénes eran los que se encargaban del cuidado? Por ejemplo, tú eras la menor, ¿sí? Tú eras la hija menor. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿tus hermanos te cuidaban a ti? ¿O por el contrario, tú atendías a tus hermanos, los atendías, les preparabas la comida, el almuerzo, no sé? ¿Cómo era el funcionamiento, digamos, en la dinámica de tu casa en ese momento, cuando ya tu mamá no estaba y tu papá se había organizado con la otra señora? Para nada, su merced, para nada. Con ellos para nada, porque ellos ya eran casados, ya estaban en sus hogares. No, para nada. Ya cuando al año, ya les conté que al año de muerte mi madre se casó mi papá con Mónica, se llamaba la señora. Se casó con ella y nosotros nos fuimos a vivir con ellos. Y entonces nos fuimos las 3, Elena, Teresa y yo. Y eso eran tragedias porque eso eran... ¿Y la señora Mónica tenía otros hermanos? O sea, otros hijos, o eran, o sea... Hijos no. Hijos dicen, ella era casada. Ella había sido casada. El señor se había muerto. Ella tenía medio hermanos. Y ya, porque resulta que yo le conocí 3 hermanos, ¿cómo fue? Sí, 3 hermanos. Una señora, María Luisa, se llamaba, muy bella gente, muy querida, y los hermanos se llamaban Genaro y Gonzalo y Secundino. Pero nosotros no los tratábamos, ¿no? Pero eran medio hermanos porque la mamá de mi madrastra la tuvo a ella del papá, ¿cómo le digo yo? Sus mercedes queridos. La tuvo del papá de los hermanos. El esposo de la tía, digamos. ¿Entendieron cómo fue la vaina? Señora, no, ¿cómo otra vez? No, otra vez, explícanos eso, abuelita. Mire, la señora se llamaba, mi madrastra se llamaba Mónica. Okay. Ella era hija, Mónica. Ella era
Mónica Herrera en cuanto hubiera sido González, porque los hermanos eran González. Pero posiblemente en ese tiempo, como no daban apellido y nada de eso, entonces ella era Herrera. Pero era, mejor dicho, venga a ver aquí con qué le comparo. Tengo con qué, pero el que sabe es Tatico, como el asunto de su tío Jaime, las cosas que pasaron con su tío Jaime, que él tuvo otra señora y con esa sí que era hermana, la señora es hermana de la esposa, tuvo otros hijos. Explíqueles ahí porque explíqueles, digamos. Ok, ya entiendo. O sea, sí, digamos, su segunda esposa fue la hermana de su primera esposa. Ya pero entendí. No como esposa, sino como amante. Como amante. Hijo de madre. Uy. Ahora sí me sirvo el café. Yo me voy a servir un guaro y dos cigarrillos. Uy, eso es... O sea que hubo la señora Mónica, lo que nos dices es que tu madrastra Mónica era hija de un... Del esposo de ¿cómo le digo? La mamá tuvo, el papá de la mamá de Mónica era el cuñado de Mónica, de la mamá de Mónica, o sea, era el cuñado. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la señora, no conocí nada de eso. Sí, señor, dale cuenta, dale cuenta, eso es así. Buen madre. Perdona, ahorita que la interrumpa, cuando a Mónica le ¿Se vista le de pusieron los cachos, ella se fue con el papá de su merced. No. Ella ya se había muerto el esposo. O sea, ella se había casado con ellos, el señor murió. Porque ya se había muerto. Era la mamá de Mónica. Era la mamá de Mónica, sí. Pero una pregunta, abuelita. Ella sí puso cachos, ella sí. Pero ¿qué? Ella puso cachos. Pero la señora Mónica no, porque ella era viuda, ya se había puesto esposa. Pero la señora Mónica, pregunta, abuelita, ¿la señora Mónica era bonita o qué le vio tu papá? ¿Qué le vio a la señora? ¿O qué fue? ¿O fue más bien arreglado, un matrimonio arreglado? Por conveniencia. Yo la verdad no tengo idea. Yo no. Solamente sé que cuando ya digamos, nos llevaron a vivir a la casa de ella. Y la casa de ella era la cocina y una piecita. Pero esas piecitas, eso no tenía en tierrita, y esa piecita tenía 2 camas. Una cama que era la cama que ha sido de mis padres, y una cama que hacían, yo no sé si ustedes habrán oído o tenían idea, pero que no, que clavaban unas cositas, palos en la tierra. Unos palitos y ahí ponían las tablas para poner ahí el junco, porque ¿cuál ay Jesús, el junco, y ahí nosotros dormíamos en la tal camita, nosotros las 3. Y mi papá y mi madrastra dormían en la camita que hace poco, espere a ver a quién le dieron esa caja. Hace poco estaba que era la herencia de mi hermanita Elena. Y a mí mi herencia, ¿sabe qué es? Un hacha, que yo no sé si tratará por ahí. Yo me acuerdo de esa hacha, sí, con la agarradera era de palo. De palo de madera. Sí, claro. Me acuerdo de eso, sí, claro. Una hacha que era para partir leña. Yo rajé leña con ese. Claro. Estaba en la casa cuando mi papá murió, y yo no sé quién era, por qué se necesitó, yo dije, esto era mi herencia. Pero, o sea, pasamos de minas y tierras a un hacha, unas camisas y que era lo otro. Una mesa. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, abuelita. Oh, Dios mío. Pero bueno, abuelita, una pregunta, no sé si ya hablaron del tema. ¿Su madre cómo murió, abuelita? A ella le dio una enfermedad que se llamaba tifoidea, no sé si existirá todavía. La fiebre tifoidea. De esa enfermedad murieron mis 2 hermanas mayores. Murieron como en 2 meses, murieron las 3. Ish. ¿Cuál era que se llama? ¿Antonia?
¿Nieta? Antonia sí murió, pero ella ya era casada, ya tenía hijos, ¿no? Ella murió cuando nació, pero yo, mejor dicho, en Carlitos, y en todo caso una de las dos señoras, la mamá de Carlitos, y no sé, la una pudo ir al entierro de mi hermanita y la otra no, estaba recién alentada. Pero no, ella ya murió, ella ya tuvo 15 hijos. Uy. ¿Quién tuvo 15 hijos? Mi Antonia. hermanita Antonia. Concéntrese. Ellas no fueron casadas, se llamaban Rosa Julia, Margarita. Y ellas ya murieron, ya le cuento. En 2 meses murieron las 3. O sea, murió de fiebre tifoidea la señora Ubaldina, que era... Todas tres. Y luego Rosa Julia, dijiste. La otra era Margarita. Abuelita, Margarita. ¿y ustedes supieron que era fiebre tifoidea porque fueron al médico o alguien les dijo? O sea, como que uno... Pero como en ese tiempo, eso había teguas que llamaban, en ese tiempo no había médicos, pero... Abuelita, ¿y por qué, digamos, ellas fallecieron y los demás no? O sea, por ejemplo, ¿cuál fue la...? Porque tenían ¿Quién tapabocas. sabe su merced? ¿Quién sabe? No. Decíles de mi Dios. Ningún otro sufrió de eso, ¿no? Solamente ella las 3. Yo quería pues que la abuelita nos contara un poquito más de... Ay, le digo un calambre. Pues cómo era vivir con... No, ya del calambre nos tiene que contar es él. ¿Llanero? Ojalá. A la mañanera. No, ya está, no le dan un de pie. Ya no hay calambre llanero. No. No sé qué. Se perdió. El calambre lo dejó loco. No, es que a mí me causó mucha curiosidad lo que dijo la vuelta, porque que cuando tuvo 15 años le dio como esa crisis de identidad y ahí fue la ausencia de la mamita. Entonces como que antes no había sentido eso. Digamos que pasó entre los 5 años y los 15 años que su merced no sintió esa ausencia. ¿Por qué no la sentía? Pues no la sentí porque en ese tiempo no se sentía nada, sino hago oficio y eso que hago oficio todo el que más se podía, porque yo a veces después les digo así, digo que yo en casa era tantas las cosas que había, tantas, pero tantas. En casa había, mejor dicho, yo me crié entre las gallinas, las ovejas, los perros, los gatos, y las vacas, y los bueyes, y los caballos. Que lo que en casa no hubo nunca fue un burro. Eso sí, no, allá no. No. El burro le dicen al Fabián. Abuelita, ¿y por qué si vivió rodeada de animales? ¿Por qué no le gustan las mascotas? A mí no es que no, sino que me parece, veo injusticias en la vida. Yo digo, por ejemplo, yo con cuánto amor y con cuánto cariño cogía a mis hijitos, los bañaba, los secaba, les hacía, tenía que hacer aseo, les hacía. Oiga, yo a un perro no soy capaz de bañarlo ni nada de esas vainas, ni de cosas. Pues sí, se le da de comer. Yo, por ejemplo, en casa había, lo que no le estoy contando, había perros para que cuidaran la casa y todo. Habían 2, 3 perros, pero a esos se les hacía su comida y se les echaba ya y coman y vivirían por ahí, se les dejaba que volvieran debajo, así como en un alarcito. Ustedes no jugaban con ellos. Como... Uy. Y de nombres, ¿te acuerdas de algún nombre? ¿Le tenían el nombre a alguno de los perritos? Aquí había, sí, aquí hubo perros. ¿Y cómo se llamaban? Uno se llamaba Danger. 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 Yo no me acuerdo así muy bien, pero se los regalaban y claro que los teníamos porque los perritos hacen falta en la casa. Pero aquí en la calle, pero aquí adentro hay Padrecito Santo. No. Es que yo creo que por eso Magda dice como que había todo tipo de animales, menos burros, porque el trabajo que debían hacer los burros, digamos, o sea, yo no digo que es que los burros tengan que hacer trabajo, pero en esa época se suponía que los burros hacían cargas más grandes, las tenían que hacer ustedes, o me equivoco, abuelita. No, los caballos, en caballo.
En caballo, mi amor, es que allá en la casa había caballos, mulas, inclusive yeguas de cría, todas esas cosas, pero burros no, yo no sé, no. No, yo pensé que que los trabajos fuertes los hacían ustedes también. No, porque por ejemplo, para cargar el carbón, ¿qué tal uno con un bulto de carbón desde mire donde vivíamos, pero lejísimos, cargar un bulto de carbón desde allá hasta el pueblo, porque había llenaban lo que llamaban las góndolas, y para que las llevara el tren, ¿a dónde fue? ¿A cómo se llama? Pero allá donde hay el convento, que hay un convento, como en Villa de Leyva, él mandaba por allá carbón, pero tenían que llevarlo en el tren. Abuelita, ya que mencionas que tren, ¿ustedes montaban tren o no? ¿O era solamente para carga? Porque nosotros cuando había, por ejemplo, para ir a Chiquinquirá, había que ir en tren, pero ya mucho tiempo después, porque antes era en caballo. Ok, porque es que ayer leyendo un par de cosas como del contexto histórico del país, decían que habían, o sea, que los trenes tenían lo mismo como ahora las clases sociales, ¿sí? Entonces, los que eran la clase baja y la clase, o sea, eran como clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, los 1 eran los ricos, los 2 pues eran medianamente y los 3 eran como sillas más de Transmilenio. Y entonces hubo un tiempo en el que ya los del número 2, digamos, no querían ser mezclados o no querían ser como como que los identificaran como clase media, entonces pagaban un poco más para ser clase 1. Entonces yo, por ejemplo, si tú viajabas, ¿tú recuerdas si había una clase así o era simplemente como todos en el mismo lugar? Bueno, ahí va mi respuesta, bien clarita. Cuando viajábamos con ellos, con mi papá y mi madrastra, era todos en esto de como dices, de esos de, ¿cómo le digo yo? De los más baratos. Pero después, cuando ya nosotros ya éramos las señoras de casa, entonces nosotros era ¿cómo dicen? En primera clase. En eso de En primera clase. Eso es. Y si no sabe qué, en autoferro. Eso era, pero de lo alto. Eso no era cualquier cosa. Eso no era cualquier carretilla, su merced, sino era en autoferro, que eso era, Dios mío. ¿Qué es autoferro? Autoferro era una cosita que era un tren, ¿cómo le digo yo? Como un solo cochecito, una sola cosita, no era largo, no, pero ¿Como un tranvía? Era un tren de solo vagón o un tranvía, sí. No, tranvía no, mis amores, no, tranvía no. ¿No? Tranvía es otra cosa, eso se llamaba autoferro, así se llamaba. El tranvía era para las ciudades. Es verdad, sí, señora. Es Juan Camilo no. Sí, Juan Camilo. Juan Camilo la embarró, porque ese era para las ciudades. Y el autoferro era para los rieles, como el tren, lo mismo. Ese Juan Camilo, sí. Ok. Pero eso era más costoso, claro. Claro, Ay, María, iban un cupo de personas, donde ese vagoncito, pero era lujosísimo, eso era, Dios mío, señor, ¿qué le cuento? Como un tranvía. Pero yo no he terminado. ¿Teníamos o no teníamos plata? Sí. Nosotros mandándonos, es como el cuento de mandándonos solos, pero ya lo que Dios ocurría por allá para gastar. Nosotros hemos tenido, por eso no tenemos nada, porque nosotros nunca tuvimos el espíritu de ahorro, nunca. Gastábamos en autoferro, pero no gastábamos en camisas, pero no en ahorros. No. Cucarrón cogido y cucarrón comido. Eso. Ya entiendo. Ok. Nosotros no tenemos nada. Bueno, porque, abuelita, eso que mencionas... Ahorita sigue las enseñanzas de Diomedes, que si la vida fuera estable todo el tiempo, pero como no es estable, entonces por eso se gasta. Sí. Amén. Yo les decía yo a mis hijitos cuando... Así que porque, por ejemplo, es que se gasta, que no sé cuántos, que no se ahorra, pero que se ahorra si lo que se gana lo que llega que gastar. Entonces yo les decía,
si Prosperito se muere, él tiene digamos, del pierros y esas cosas, ya por cuenta de qué cosas, ya yo no sé, pero bueno. Y cuando yo me muera, pues ya entonces ya no hay plata porque esa es de Prosperín, digamos, de lo que le corresponde a él mientras está vivo. Entonces, ya para eso tengo mis hijos para que gasten. Me lleven y me quemen mis huesitos. No, abuelita. Eso, por ejemplo, es algo que a mí en este momento me ha costado mucho, porque, o sea, me ha hecho mucho mal no haber tenido esa conciencia del ahorro y digamos en este momento difícil y esa parte financiera ha pesado mucho el hecho de no haber ahorrado y haber tenido la posibilidad justamente de haberlo hecho. Venga, mi amorcito, le digo, yo no sé si le embarre, pero le voy a decir, pero es que su merced es como le digo yo, en este momento su merced es dueño, digamos, de su merced, de lo suyo, de las cosas de su merced, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues, sí, como ya, su merced tiene que conseguir lo que Diosito mucho lo que su merced necesite, tiene que pedirle a mi Diosito que le socorra porque eso es de su merced. Mientras que, por ejemplo, lo que yo le digo, pues, yo no se me da nada porque yo no tengo que dejar herencia porque para que todos mis hijos tienen sus modos de defenderse de la vida, no hay necesidad de decir hay que dejarles una herencia. Por ejemplo, yo creo, pues sí. Yo pienso que como en el caso de Prosperín, ellos, mi suegrito, él era demasiadamente alcanzado, pero por ejemplo, él que si quería, él de pronto le daba que ahorrar, que no sé qué, y yo le decía, pero ¿qué vamos a ahorrar? Tener un poco de plata encerrada ahí y se necesita que para la comida de los niños, que para los zapatos, que para los... Yo era la que no lo dejaba, pero era justo, porque qué tal la plata ahorrada y uno pasando angustias. Claro, ¿Verdad? Claro. Es verdad. Sí, entonces... sí. Pero, bueno, qué pena que hable tanto de mi tema, pero... como decíamos al principio, no solo quiero hablar de eso porque se le viene a la cabeza todo el tiempo cuando está mal y digamos yo durante un tiempo tuve la posibilidad de hacerlo y no lo hice y ahora cuando hay modos, ¿no? No, y no en esa parte de no comer para ahorrar y guardar debajo del colchón, sino simplemente malgasté el dinero mucho tiempo porque tal vez no lo malgasté porque pues tampoco hice nada malo con él, pero no tuve esa precaución de ahorrar y de prever algo para en el momento de emergencia y en este momento ese es justo ese momento. Pero mi chinito de Dios, venga, le cuento, su merced está muy joven. Eso lo puede decir uno, por ejemplo, ya a estas horas de viejera, pero su merced está muy joven, entonces su merced puede empezar a, como dicen por ahí, a ponerle juicio a las cosas. Que lo que más, digamos, y yo misma digo que la plata es tan necesaria, que uno exige la plata, ¿para qué? No, la plata es muy necesaria, sino que hay que darles un buen uso. Lo que no hay es que despilfarrarla, eso, porque la plata es muy necesaria. Pero yo digo que poniendo de su parte, eso y con ayuda de Diosito, eso todo se puede, mi chivito. Ya póngase pilas y verá que todo le va a salir a pedir de boca. Volvemos al principio, saque ánimo y verá que todo sale. Eso, como digo, saquen ánimo. Claro, yo quisiera sacar ánimo, sino que también a veces a veces como que se me dificulta sacar ese ánimo. Ahorita una pregunta también que me surgió de la niñez. ¿Ustedes cómo, no sé, jugaban? ¿Jugaban? ¿O era solo trabajo? Sí, jugábamos con los perros, con las gallinas, con las ovejas. ¿Qué hice en el tiempo? Pero no con los burros porque no tenían burros. Si la persona, todos en la casa tenían que hacer oficio. Que lavar ropa, bueno, ¿sabe qué? En ese tiempo sí no se planchaba.
En ese tiempo no se plancha, pero lavar ropa, que de pronto se me ocurre remendar o cualquier vaina, entonces eso, ¿no? Cocinar, como allá siempre con obreros, cocinarle a los obreros, llevarles la comida, eso no, papito de juegos no me pregunte porque no los conocí. Juegos, no había tiempo para descansar ni nada, si estaba cansado un día no decía como, me voy a acostar hoy un domingo, a dormir, A echar play. Ay, Virgen Santísima, ¿quién dijo eso? Ay, o a echarle una ramita al perro para que vaya y la traiga. Ay. Y desafortunadamente en ese tiempo no había de esos perros, sino que perros del campo, perros del... Eso no estaban así como educaditos como ahora. No, mis chinitos, por eso les digo a sus mercedes que ese tiempo comparado con este, ay, padrecito. Bueno, entonces creamos una sección que se llama Charla con Charlie. En esta sección, Charlie va a escoger un comentario o dos comentarios de los que hay, por ejemplo, en el canal de Spotify o en YouTube. O incluso en los chats de la familia. O en los chats de la familia, lo que sea, cualquier comentario que quiera leer Charlie, leerle a la abuelita y que la abuelita nos cuente qué opina. Hola muchachos, yo acá en periodo de prueba y me ponen más trabajo. Dando mucha ¿verdad, no? habilidad a alguien muy El responsable. plan de mejoramiento. Bueno, Creo que ayer fue la tarea. tengo un comentario en vivo y en directo Ajá. de la tía Judith. ¿Qué opinas tú? Que lo escuchaste anoche, ¿verdad? Hola tía, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos los sobrinos hermosos, para mi hijito amado, hijito bello. La madre. Solo quiero decir que anoche terminé de escuchar el podcast y de verdad me parece que está impregnado de ternura, de encanto, de empatía, de comprensión, de amor y de risas también. Entonces me sentí muy compenetrada, como muy atraída por todo el momento tan bonito. Reí hartísimo, también lloré y también me sentí feliz, no sé, de verlos ahí tan coherentes con una realidad que es la realidad de la sensibilidad, del amor, de la unidad familiar y sobre todo pues valoro ese despliegue de cositas bonitas que nos enseñan, de los consejos de la abuelita, del respeto de ustedes hacia la abuelita, del amor mutuo. Todo eso son elementos bien bonitos y encantadores del podcast. Un besito. Gracias por tus palabras, tía. De verdad que nos motivan muchísimo, nos llenan de mucho ánimo seguir haciendo esto que hacemos. Y bueno, agradecerle también a la abuelita por su disposición. La abuelita en este momento, contarles a todos que ha estado con una infección en el oído, pero aún con todo y eso hizo el esfuerzo, ha hecho como sacó las fuerzas, como dice ella, y sacó los ánimos y está aquí con nosotros y nos ha regalado un capítulo maravilloso, con mucho aprendizaje, con mucho amor. Y bueno, gracias abuelita, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Con muchísimo gusto, sí, ahí sí es cierto, Patsy. Si les ofrezca algo yo pueda, estoy a la orden. Sí, yo también quería adicionar, ya que Charlie no hizo el trabajo otra vez. No, primero sí agradecerle a la abuelita porque en serio que para nosotros es un honor escucharla, todas las historias y aprender más de la familia.
y aprender también muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Como de dónde viene, no sé, la sensibilidad, el mal manejo del dinero, no mentiras, pero ¿saben? Como ese tipo de cosas que nos construyeron a nosotros también y que de una u otra forma no sabemos muchas veces de dónde vienen. Así que es un honor y es una forma de aprender no solo de la abuelita, de la familia y además de nosotros mismos. Estoy acá mirando más comentarios y tengo uno de Diego en Spotify. Dice: hola primos, buenos días, tanto tiempo que no nos hablamos ni nos vemos, pero me alegra muchísimo que se reúnan y acompañen a la abuelita. Saludos y espero verlos algún día desde Madrid. No quería que se terminara sin también agradecer a mi tía. Qué lindas palabras, tía. De verdad que esta idea surgió para eso, para unirnos. Para unirnos y para que todos nos sintamos de alguna manera siempre cerquita. Entonces, agradecer. Bueno, vamos a culminar con nuestra sección de absolución. Ya saben cómo funciona. Entonces, bueno, le cedo la palabra para que empiece al joven Camilo. Bueno, yo tengo que pedir perdón porque en mi último viaje fue un viaje muy corto y no pude compartir con todas las personas que quería compartir el tiempo que quería dedicarles, así que pido que la abuelita por favor me absuelva de esto para que yo me pueda sentir más tranquilo, porque sí me quedé medio triste. Se hacen las cosas las que uno vea que eso es cierto, sí, que pueda, pero como es que se dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vaya con bien. Amén. Amén. Abuelita. Listo, ahora ¿a quién le cedes? Le cedo el turno a Pipe. Bueno, ahorita yo quiero decir que seguí pecando, seguí llegando tarde al trabajo. No puedo demorarlo y incluso he llegado más tarde. Mejorado los tiempos. Y ya, no sé cómo hacer ahorita, estoy realmente preocupado. No, mentira. Bueno, eso es del pasado y ahorita es que no hay unos papeles que tengo que hacer acá y pues bueno, el tiempo pasa y no, como que me da miedo a empezar a hacerlos. No sé por qué, pero es algo que tengo que hacer y como que no, me da miedo enfrentarme a eso. Eso, ahí sí, como dicen, todo uno poniendo de su parte, eso todo se arregla. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, ahorita. Y ahora no sé, al Tato. Se la palabra a otra persona mientras... Ok. Entonces... Yo quiero. Pues ahorita yo este último tiempo la verdad he estado muy preocupado con muchas cosas, porque siempre hay cosas por hacer, pero lo mismo que dice Pipe, también es más lo que me preocupo que lo que hago. Entonces también busco absolución, abuelita. Dios lo bendiga a mi hijo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y póngase pilas y verá que con la ayuda de Dios hay Dios. Con la ayuda de Dios y la necesita. Amén. Tático, ¿ya tienes o continúo? Sí. Ok. Abuelita, yo me he sentido muy mal últimamente porque yo sé que hay gente que tiene problemas mucho más grandes y tal vez mucho más graves, y yo sigo sufriendo por algo que tal vez a los ojos de los demás no es tan grave, y es como que tengo esa cicatriz en el alma y sigo con eso, y obviamente estoy cansando a la gente con eso, y siento que estoy cansando a la gente con eso, y me siento mal por eso. No he podido superar eso, abuelita. Por favor, absuélvame para que me dé fuerzas. Eso se puede, mi amor, eso se puede. Yo le digo, ya su merced sabe, con la ayuda de Dios, el chiñón y la bachita, en verdad que su merced sale adelante en menos que salta un gallo. Yo te bendigo, mi chinito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, abuelita. Bueno, yo quiero confesar que yo tengo, me salieron, sí, yo soy Julián, abuelita. Es que yo no lo había oído, mi chinito. ¿Hemos hablado ahorita? Es que la voz de su merced, el babancho, es igual. Es que Fabiancho y yo somos almas gemelas. Yo no sabía, hola. La abuelita. Yo quería confesar, bueno, a mí hace poco me hicieron unos exámenes y me salió el colesterol alto, y yo quiero confesar que hoy me comí 2 churros. Me comí 2 churros con ponimalta. Me comí 2 churros con ponimalta, abuelita. Y no tengo que comer esas comidas, pero es que ahorita son tan ricos esos churros. Cuando usted venga, abuelita, aquí a Cúcuta, yo le invito a comer esos churros y se va a dar cuenta lo ricos que son. Y bueno, quería confesar. Aquí estaremos comiendo churros. La está invitando a que lo acompañe a pecar. Sí. Sí. Abuelita, por favor, absuélvame de ese pecado que cometí hoy. ¿Está comiendo? Oiga, como es por su salud, pues sí, pero el resto uno come lo que Dios les ocurre, ¿qué más da? Pero de todas maneras, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, abuelita. Amén. No, mi amorcito lindo. Bueno, abuelita, ahora confiésanos tú un pecado que hayas cometido esta semana y nosotros te absolvemos. Ay, quería ver que, pues, ¿sabe cuál es el pecado que yo he cometido? Que reconozco que desafortunadamente, aunque haya comida, la comida mejor que hay en esta casa, no me la puedo comer porque le siento como fastidio a la comida. Y yo sé que eso es un mal que me hago porque comer la comida es bien para mí, pero resulta que con este condenado mal no puedo. Bueno, pues abuelita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como testigos a cada uno de los presentes en este lugar, te absolvemos de tus pecados, de tus terribles pecados, y le pedimos al Señor que te abra ese apetito para que puedas comer e incluso quitarle el plato a los demás. Amén. Charlie, ¿cuál es su pecado? Y la tía ahí también se puede sacar un pecadito. Yo sigo sin trabajar. Si nos damos cuenta, Mari. Abuelita, observa. La mentira también es pecado. No, sí, Charlie está ahí. Obsérvalo, abuelita. No, ¿cómo es el trabajo hoy, abuelita? ¿Cómo? ¿Cuál es mi calificación para el trabajo de hoy? Hoy, ¿cómo le...? Excelente. Pues yo creo que ya hizo el almuerzo y ya llegó aquí a hacerle su trabajo. ¿Qué más da? Entonces, ¿todo bien? Él está pecando es porque está diciendo mentiras. Él está trabajando. Señor, y la mentira es pecado. Si quiere ser la víctima. Observa, abuelita. Sí, señor. Yo te confío, como te absorbo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y no lo vuelva a hacer. ¿Y la tía? ¿No hay una tía? Bueno, yo creo que tengo un pecado grande y otro que le estoy sobrecargando de trabajo. Y no estoy siendo considerada con mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu. Me lo estoy recargando mucho. Y no es justo. Obsérvame. Pero eso no es pecado para su merced. Claro, eso es pecado. Con mi vida, con mi fuerza. Sí, pero yo estoy haciendo más de lo que me corresponde. Yo debo ser más. Creo que debo ser, es un pecado conmigo misma. Me estoy maltratando a mí. Pero desafortunadamente le ponen en el trabajo. No, eso es lo que
A ver, disculpe. Abuelita. Entonces no la absorbe la abuelita. La abuelita se negó a absorberla. Creo que se fue hacia ¡Qué absurdo! ¿Qué me vas a hacer? Está muy buena. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a trabajar. Los amo, los quiero, los adoro en el alma.